Soy el magíster Yuri Chicoma Prado y vamos a llevar en esta oportunidad en una serie de sesiones. Para iniciar sí habría que indicarles un poco sobre el trabajo que voy a realizar con todos ustedes. Va a ser permanente, en realidad ustedes pueden pedir mis datos o alguna información adicional a Secretaría de la Universidad para poder hacer consultas inclusive fuera del horario de clases. Hoy es principalmente tener una visión general de lo que es el curso, de lo que vamos a hablar, los principios de biotecnología, la parte molecular. Para esto sí tenemos que entender entonces unos principios básicos y es como vamos a comenzar, ¿sí? De por sí les digo que si hay alguna consulta, alguna duda o algún asesoramiento externo, encantadísimo. Bienvenidos a todos. Como generalidades, debemos entender que la biotecnología es una ciencia que tiene por objetivo el estudio de organismos vivos, es decir, no necesariamente el ser vivo en su totalidad, sino alguna de sus partes también, para la obtención de algunos bienes o servicios vivos, como también algún servicio particular, ya sea en algún campo diferente que influya o necesite organismos vivos. Vamos a hablar nosotros de biotecnología. Esta también es de un carácter multidisciplinario, es decir, no solo es una muchas. Hablamos de bioquímica, de genética, virología, agronomía, medicina, veterinaria, en todo caso la biotecnología. Según el convenio sobre diversidad biológica en el año 1992, la biotecnología la definen específicamente como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados, no metabolito, algún producto que pueda utilizar. Ya hablemos de microorganismos, podemos hablar de plantas o de algunos vegetales, sus medicinas, cualquiera de sus derivados que podamos utilizar, nosotros lo vamos a considerar como biotecnología, tanto para creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Es decir, cuando hablamos de biotecnología, no solo vamos a hablar de productos nuevos, sino podemos hablar de un producto ya existente, un organismo ya existente que lo modifiquemos y como resultado vamos a tener alguna incidencia biotecnológica. Bien, vamos a hacer un poco de historia, algo muy básico en realidad. La biotecnología la definimos como el conjunto de técnicas que utilizan las potencialidades de los organismos vivos o de compuestos precedentes de ellos, como les decía, metabolitos, enzimas, hormonas, antibióticos, para la obtención de bienes, de productos, bienes y servicios. Aquí vamos a encontrar tres momentos en todo caso. La biotecnología tradicional, esa sí nos lleva un poquito de la historia. Ahí hablamos de los procesos de fermentación, cuando hablamos de la elaboración del vino. El vino en realidad no es algo nuevo, eso surgió hace miles de años, casi por casualidades, al descuidar una bebida elaborada en base de frutas, y comenzamos a ver los procesos de fermentación, y de ahí ya concatenó a toda la cadena de bebidas alcohólicas que tenemos en la actualidad. Un segundo momento ya es la biotecnología moderna, aproximadamente hablemos de unos 30 años atrás, cuando ya hablamos de microbiología, inmunología e ingeniería genética, es decir, hablamos de manipulación selectiva. Ya podemos hablar de microorganismos, de virus, de diferentes comportamientos a nivel de microorganismos. Pero ya en ese momento, en la actualidad, podemos tener nosotros lo que conocemos como biotecnología contemporánea. Es decir, aquí ya podemos hablar de clonación, de nanotecnología, que en realidad es lo que está en tendencia a nivel mundial. Cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de partículas tan pequeñas, pero que cumplen funciones específicas. En España, por ejemplo, en la actualidad, se están tratando el cáncer con nanotecnología, es decir, ya no hablamos de la quimioterapia tradicional, en donde afectaban tanto células cancerígenas como células sanas. En la actualidad, con la nanotecnología, son moléculas tan específicas que llegan precisamente solo a atacar las células cancerígenas, y se está dando bastantes resultados muy buenos, y en ese sentido hablamos de una nueva parte de la biotecnología, como les estoy comentando. Las aplicaciones van a ser sumamente variadas. En realidad, si queremos hablar de biotecnología, son muchos los campos que se van a utilizar, y vamos a mencionarles las primeras, o las más capas, ¿sí?
Como aplicaciones médicas tenemos nosotros la biotecnología roja, se le dice así, porque va a estar un poco más relacionada con el tema de la salud. Hablamos de productos nuevos, de fármacos, de organismos, hablamos de anticuerpos. Asumo que más de uno estamos relacionados con lo que son las pruebas serológicas de repente. Entonces la biotecnología no es otra cosa que eso, son utilizar productos o metabolitos. Si quisiéramos entenderlo más claro, con las pruebas serológicas, lo que hacemos nosotros es una reacción de antígeno-anticuerpo. Entonces, en los cassettes, por ejemplo, de VIH, que son los más convencionales, lo que vemos es una reacción. Tenemos el anticuerpo y lo ponemos en contacto con el antígeno para ver aglutinaciones. Entonces, estamos utilizando una parte de algún microorganismo. En este caso específico, hablamos de los anticuerpos. Se utiliza también para terapias génicas, células. También podemos hablar de la biotecnología verde. Aquí sí hablamos de repente de diferentes tipos de procesos que van a estar mucho más relacionados con las prácticas agrícolas y con las prácticas ganaderas. Por ejemplo, en la actualidad, cuando queremos hablar nosotros de fertilizantes orgánicos para la agricultura, podemos hablar de biotecnología. Lo que comúnmente se hace en la actualidad se elabora el biol. El biol no es otra cosa que un fertilizante líquido producido por la descomposición de microorganismos, ¿sí? Residuos orgánicos con una carga microbiana, hay proceso de descomposición, de fermentaciones y obtenemos finalmente producto orgánico líquido, que es el biol, donde ya se ha comprobado, se utiliza tanto para el aumento del tamaño de las plantas como también para la rápida producción. ¿Sí? En ese momento particularmente les comento, no solo hablamos o se hablaba en la antigüedad del compost, creo que todos tenemos alguna idea sobre lo que es una planta compostera. Sin embargo ahora se está elaborando, hay una nueva práctica, en Chile es un poquito más avanzada, que es el té de compost, es decir, el compost tradicional que se produce se puede ingresar a unos biodigestores. Y estos biodigestores lo que hacen es eliminarnos un líquido, un extracto, pero ese extracto líquido contiene gran cantidad de microorganismos, gran cantidad de nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre, de todo el compost, y que es ahora mucho más rentable y definitivamente muy buenos productos para el tema de la agricultura, ¿sí? Son otro tipo de aplicaciones cuando hablamos de biotecnología, e inclusive podríamos mezclar, en China se hace, sería un proyecto fabuloso aquí para Lambayeque, en China se hace, en Taiwán, son zonas arroceras donde hay mucha producción de arroz, entonces sabemos que el arroz es un cultivo que necesita gran cantidad de agua, entonces lo que hacen ahí es cultivar peces, y los peces básicamente se alimentan del arroz, de los residuos, son ricos en fósforo, y el fósforo lo utilizan las plantas, de tal forma que tenemos ahí peces bastante grandes, muy productivos, muy carnosos, y también tenemos una buena producción de arroz. En realidad es cíclico, se mantienen en muy buen equilibrio y es beneficioso. Son proyectos que la biotecnología también utiliza. Recordemos una vez más que hablamos de productos biológicos. Hablamos también de la biotecnología azul, se le conoce, cuando hablamos de aplicaciones acuáticas y marinas, para obtener diferentes productos marinos, para obtener de repente nuevas especies acuáticas. No es exactamente marino, pero aquí en el lago Titicaca, sabemos que en la región Puno se trabajó con la trucha dorada. ¿Sí? La trucha es un familiar del salmón, entonces genéticamente se manipularon para hacer que esa trucha típica del lago Titicaca aumente de tamaño, mucho más parecida al salmón. Entonces, ahora sí hablamos nosotros de trabajos de manipulación genética, que es biotecnología, donde está disminuyendo muchísimo el tema de la alimentación en esa región del país. Sobre el cuidado ambiental, sabemos que bioremediación, la biodegradación, biolixiviación, inclusive ya podemos hablar, separación de metales, son también aplicaciones muy prácticas y muy técnicas de la biotecnología. La bioremediación particularmente se utiliza microorganismos para limpiar un sitio contaminado. Generalmente los microorganismos, los hongos y las bacterias
vamos a encontrarnos al final de toda cadena trófica. Son los descomponedores, es decir, son los que van a regresar la materia orgánica a un nivel inorgánico. Todo organismo vivo está compuesto, todo, sin excepción alguna, de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, por ejemplo. Las bacterias y los hongos son los que van a terminar finalmente descomponiendo algún residuo orgánico en esos elementos netamente inorgánicos. Es así como estos pueden limpiar muchísimo de los productos. Es ahí en la bioremediación, en la biodigradación y en la biolixiviación se utilizan muchos microorganismos. Si queremos hablar de biolixiviación, es para la separación de metales. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria, si bien es cierto es patógena, pero es una bacteria que sí puede alimentarse de metales pesados, como el arsénico, de repente como el plomo, como el mercurio, y eso nos ayudaría a nosotros a separar metales pesados de agua. Son tratamientos costosos, pero en realidad sí pueden ser bastante utilizados. Otro aspecto que también tenemos que evaluar es la bioinformática. En la actualidad se utiliza tecnología para organizar y analizar información biológica, ¿sí? En un ámbito es bastante multidisciplinario. Investiga mucho sobre la genómica y ayuda a mejorar condiciones y calidad de vida. Esta bioinformática, la investigación netamente, va a estar orientada siempre para temas relacionados con la salud. En la actualidad, por ejemplo, en la Universidad Cayetano Heredia, conozco a quien estuvo a cargo del proyecto, el doctor Mirko Simic. Él me comentó, tienen proyectos, inclusive ganaron en el año 2016 un concurso a nivel mundial organizado por Google, donde hablan del telediagnóstico y la técnica MOTS para poder detectar TBC, tuberculosis extremadamente resistente, en 5 minutos. Es decir, ¿cómo utilizan ellos? Ellos lo que han realizado una secuencia, es decir, ven un comportamiento en el crecimiento normal de esa bacteria, de Mycobacterium tuberculosis. Al ver el crecimiento, ellos pueden designar un patrón y ese patrón pues le dan un algoritmo matemático para que pueda tener cierta validez científica. Entonces, cuando ya tienen sus parámetros, ahora lo que hacen es simplemente el telediagnóstico. Con una fotografía a una muestra de un paciente con TBC, esa fotografía ingresa al software que tiene y ellos automáticamente, al poder coincidir los patrones de crecimiento, comprueban y dicen si efectivamente existe, es una bacteria multidrogo resistente o puede ser una bacteria normal. Y ese es un proceso que se puede hacer en 5 minutos, cuando en la actualidad, para detectar nosotros si un paciente TBC es multidrogo resistente, pues en la actualidad lo hacemos dándole su antibiótico, y si vemos que después de 2, 3 o 4 semanas ese no ha mejorado, entonces recién vamos a comenzar a sospechar que es una bacteria multidrogo resistente. Entonces ahí podemos entender que la bioinformática también se aplica, es una aplicación muy útil, sobre todo para la salud en el caso de la biotecnología. Tenemos que conocer también otros términos que son bastante básicos, y cuando hablamos nosotros de un organismo transgénico hay que saber muy bien. La definición nos dice, es aquel que ha sufrido la alteración de su material hereditario, genoma, es decir, todo organismo que tiene su genoma, sea haploide o diploide, cuando se altera de una manera donde interviene la mano del hombre, y en algunos casos de forma natural, entonces podríamos hablar nosotros que al sufrir alteración a nivel de genes, podemos decir que es transgénico. Muchas veces lo vinculamos nosotros con otros aspectos que en realidad están fuera del lugar. Todo alimento, todo organismo vivo que haya sido manipulado su genoma, entonces lo consideramos como organismo transgénico, ¿sí? Aparentemente no existen barreras para mezclar los genes de DNA de dos especies diferentes, ¿sí? Lo que sí hay, existen bioherramientas moleculares para componer y descomponer el DNA, intercambios y fragmentos específicos del ADN
de distintas especies e incluso transferirlos a bacterias. ¿Eso qué quiere decir? En algunos casos nosotros vamos a ver más adelante cómo existen enzimas, vamos a ver cómo existen algunos tipos de enzimas, de primers o diferentes moléculas que nos ayudan tanto a descomponer, a romper o básicamente a liar o juntar fragmentos de ADN. Así que todo aquello que ya tuvo cierta alteración se va a considerar como un organismo transgénico. En esos casos particulares se les indica que son bioherramientas, pero es una forma muy genérica de mencionar, ¿sí? De forma bastante natural se comprobó que esta práctica se viene haciendo de forma espontánea, ¿sí? Existe una bacteria, Agrobacterium tumefaciens. Esta de aquí es la que nos enseña en los vegetales que sí se puede hacer esa manipulación genética de forma natural. No hablamos nosotros, vuelvo a repetir, de las bioherramientas, ¿sí? Las bacterias producen hoy día proteínas humanas por ingeniería genética, es decir, las proteínas netamente humanas, nosotros podemos coger cierta porción de ADN de un gen plásmido y esa bacteria va a tener la capacidad de sintetizarla. Si queremos hablar de forma genérica, los organismos vivos como las plantas, los microorganismos, esas características donde sí podemos, sí vamos a poder compartir similitudes. Vuelvo a repetir, si queremos hablar de la composición netamente, tenemos composiciones que van a ser por los mismos elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Entonces esas ciertas similitudes, a medida que somos organismos más desarrollados, se van a marcar más la diferencia. Pero si llegamos a un nivel molecular, vamos a ver que tenemos muchas más similitudes que las que aparentamos. Por ejemplo, los microorganismos transgénicos se utilizan para la producción de alimentos, para la descontaminación en el caso de basuras, en todo caso para la obtención de materias primas para la industria. Ahí básicamente hablamos de una manipulación a nivel de microorganismos. Entonces, ¿podemos hablar de microorganismos transgénicos? Definitivamente sí. En los animales, ¿podemos hablar de animales transgénicos? No necesariamente podríamos decir que para hablar de un animal transgénico debemos mencionar que es una clonación. No necesariamente. En la actualidad, por ejemplo, se introducen algunos genes en algunas células, en algunos plásmidos, e inclusive en animales de granja. Por ejemplo, se les dice, entre comillas, que son bioreactores, pero hay cerdos, ovejas o borregas que tienen la capacidad de sintetizar proteínas terapéuticas humanas para nosotros. Es decir, alguien pudo manipular genéticamente, introducir una fracción de ADN y con eso los animales comienzan a producir algunas proteínas que en realidad no tienden a ser muy naturales, que digamos, pero en realidad son perfectamente válidas. Las plantas transgénicas o nueva revolución verde, aquí también nosotros podemos hablar una manipulación genética que permitió que se genere resistencia a algunas plagas, a algunos insectos, el crecimiento, el tamaño, inclusive el sabor, son características o son aplicaciones que tiene la biotecnología. Cuando tenemos que hablar también nosotros, ¿sí? Las aplicaciones que se van a dar son a nivel genético, son a nivel de ADN, pero entonces tenemos que entender que el ADN también, cuando ya es manipulado, se le puede conocer como un ADN recombinante. Entonces, cuando hablamos de manipulación genética, significa que un ADN normal lo vamos a manipular y voy a tenerle una fracción que la voy a conocer como el ADN recombinante. Entonces, de esto sí tenemos que hablar para que se entienda muy bien y podamos comprender el resto de sesiones prácticas en que consiste. En los años 70 y 80 se desarrollan herramientas de la biología molecular y la ingeniería genética, lo que se conoce como técnicas del ADN recombinante. La técnica se fundamenta en ¿qué? Doble cadena de ADN. Todos sabemos que la molécula de ADN tiene dos cadenas, una que va orientada de 3 a 5 y la segunda en dirección de 5 a 3. Segundo, es la complementariedad de las bases, es decir, sabemos nosotros que las bases nitrogenadas con respecto a los nucleótidos van a ser complementarias. Siempre que voy a tener una adenina se va a cruzar con una timina, cuando hay una timina o una adenina.
La citosina siempre se va a juntar con la guanina y viceversa, la guanina con citosina. Entonces, esa complementariedad de bases, como vemos nosotros en la diapositiva, citosina, guanina, guanina, citosina. Entonces, esa complementariedad de bases va a hacer que siempre existan cadenas complementarias. Siempre. Por eso mencionamos. El orden de las bases determina información de proteínas. Perfecto. Cuando nosotros tenemos una secuencia de bases, adenina, timina, timina, adenina, esa de acá nos va a dar una proteína, una secuencia es. Sin embargo, si nosotros basta con que alteremos un nucleótido, una sola base nitrogenada, y vamos a tener la alteración del producto, es decir, puede ser otra proteína o puede ser algún gen diferente, ¿sí? Y el código de transcripción universal, que ya lo vamos a mencionar en un momento. Dentro de la tecnología o la técnica del ADN recombinante, hay diferentes técnicas que destacan. La primera es la rotura específica del ADN, ¿sí? Mediante endonucleasas. Ya sabemos que las endonucleasas son unas enzimas. Lo que van a hacer es cortar en algunos puntos específicos del ADN, ¿sí? Las endonucleasas de reselección. Facilita el aislamiento y la manipulación de genes individuales. Si quisiéramos pensar, nosotros tenemos un promedio de 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas ordenadas perfectamente en los 46 cromosomas. Entonces, para saber qué tipo de gen es el que vamos a utilizar, sí se necesitan esas endonucleasas porque el nivel molecular es muy, muy pequeño como para poder manipularlo nosotros. La secuenciación rápida de los nucleótidos. Aquí nosotros vamos a tener que entender que cuando una cadena de ADN se rompe, esta de aquí va a poder formar nuevamente una cadena complementaria. Es decir, yo tengo una cadena de ADN que se divide en dos porciones, entonces cada una de estas va a tener la capacidad de formar otra cadena complementaria. Pero para eso necesito yo cierta secuenciación. No se hace por arte de magia, necesito yo en todo caso la producción de algunos primers, que son secuencias de genes que ayudan, ¿sí? O iniciadores o cebadores que ayudan a la formación de cadenas complementarias, y eso hace que haya una secuenciación rápida. La hibridación de los ácidos nucleicos, estamos hablando nosotros, se hace posible localizar secuencias determinadas de ADN o ARN utilizando la capacidad que tienen estas moléculas de unirse a secuencias complementarias de otros ácidos. Es lo que más o menos les venía a indicar. La clonación del ADN también, aquí se puede conseguir un fragmento de ADN, una pequeña porción, y se integra en un elemento autorreplicante. Generalmente los plásmidos se utilizan muchísimo para poder replicar. Cuando yo cojo una pequeña fracción de ADN de cualquier organismo y la ingreso hacia la bacteria, al plásmido de la bacteria, ese plásmido, aparte que lo va a replicar muchas veces, tiene la capacidad de transferirlo, ¿sí? Y te transfiere hacia otro tipo de bacterias. Ese es el fundamento, el por qué los microorganismos pueden obtener la famosa resistencia a los antibióticos. Es precisamente por la capacidad que tienen los plásmidos de replicar el ADN y de poder recombinarlo con otras bacterias. Y la ingeniería genética me dice mediante la cual se pueden alterar secuencias de ADN produciendo versiones modificadas de los genes, los cuales se pueden insertar a células u organismos. Esto que les estoy comentando se va a traducir en una sola forma. Las endonucleasas de reselección, que les comentaba a ustedes, ¿no? Son enzimas que pueden cortar el ADN y lo hacen en secuencias específicas, ¿sí? Es decir, estas endonucleasas comienzan a observar toda la secuencia de ácidos nucleicos y en un momento particular dicen, esta secuencia esta es la que yo puedo romper. Existen miles de endonucleasas, ¿sí? Las enzimas que las bacterias usan para destruir ADN hacia ellas. Por ejemplo, cuando existe un virus que ingresa hacia una bacteria, entonces esta tiene que defenderse. El virus lo que hace es, al momento de ingresar, libera o ingresa su ácido nucleico para que la bacteria lo pueda replicar. Entonces las bacterias, al darse cuenta de eso, liberan sus endonucleasas, son enzimas que al ver el ADN viral lo van a intentar romper, solo por tema de defensa. Pero en este caso particular, nosotros sí podemos aprovechar ese tipo de endonucleasas
ya reconocidas. Por ejemplo, como les mencionaba, existen un promedio de 1200 enzimas de restricción, son muchísimas en realidad, a más. Una de las más conocidas es la EcoRI, ¿sí? Es una enzima producida por Escherichia coli. Entonces, cada vez que existe una secuencia, como yo puedo ver en las diapositivas, puedo ver que hay una cadena de guanina, adenina, adenina, timina, citosina. Cada vez que esta enzima encuentra esta secuencia de nucleótidos G, A, T, T, C, automáticamente sabe que ahí va a llegar a romper. Y si yo veo también esta secuencia de nucleótidos tiene su cadena complementaria. Si en la primera cadena tengo, la cadena 1, tengo guanina, adenina, timina, citosina, en la cadena complementaria voy a tener citosina, timina, adenina, guanina. Es decir, es básicamente la misma secuencia, pero va a cambiar la dirección. Una va de 3 a 5 y la otra es de 5 a 3. Entonces, esta enzima, cuando reconoce, siempre va a ir justo en el momento de la unión donde está la guanina con la adenina. Y ese es el punto donde corta. Una vez que corta, me va a dejar dos fragmentos, ¿sí? Uno que va a tener simplemente en la primera cadena adenina, timina, citosina. Mientras que en la cadena complementaria solo me va a dejar la guanina. Es decir, si podemos ver nosotros en la diapositiva, la figura número 2, aquí es como vemos que se ha roto, esta cadena de nucleótidos se ha roto. Paralelamente, ¿sí? Paralelamente, yo puedo entender que cuando hablamos nosotros de... paralelamente puedo ver que cuando ya he visto yo o ya tengo yo cierta cadena libre, voy a poder manipular también algún otro tipo de secuencia o genes de algún otro organismo. Entonces, va a darse esa misma figura, se va a romper también. Si queremos trabajar nosotros con endonucleasa, con la EcoRI, entonces sabemos que va a romper nuevamente, como podemos ver en la diapositiva, las figuras que están de color lila. Entonces también va a tener el mismo comportamiento. Justo en la guanina, ahí mismo, va a romper entre guanina y adenina. Lo mismo ocurre en la cadena complementaria. Entonces yo voy a ver que tengo dos genes que están rotos de la misma forma, están separados y ambos van a tener una pequeña parte que se pueda, o que se va a poder, en todo caso, mezclar con la otra. Si yo voy a ver la base interrogenada de color verde, ¿sí? que es la que estoy señalando acá, con esta siguiente secuencia de color lila, entonces voy a ver que encajan perfectamente, porque la adenina con la timina siempre van a ser complementarias. Adenina, timina, adenina, adenina. Entonces, ADN recombinante, un DNA recombinante. ¿Por qué? Porque ya existe la interacción de dos tipos diferentes de ácidos nucleicos, de genes en uno. Generalmente eso se va a hacer cuando existe algún organismo que va a tener la capacidad de replicar o de reproducir rápidamente esta unión. Aquí, por ejemplo, pueden ver también en la diapositiva cómo se figura. Yo voy a tener siempre en la figura 1, como les indico, el ADN plásmido. Es decir, el plásmido es una porción dentro de una bacteria, una pequeña parte que su función es de replicar mucho ADN. Entonces, el ADN plásmido es quien va a servirme como base para poder introducirle un ADN extraño, como veo en la figura número 2. ¿Sí? El plásmido generalmente circular, cerrado, es único. Entonces, ¿cómo hago yo para poder ingresar cierta parte de ADN a ese plásmido que es cerrado? Utilizo, como les había comentado, como les mencionaba en la figura anterior, voy a utilizar yo, vamos a regresar, disculpen, mis endonucleasas, ¿sí? Entonces, la endonucleasa, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a reconocer, vamos a utilizar nuevamente la endonucleasa EcoRI, ¿y qué va a hacer? Va a ubicar una secuencia, como les mencionaba a ustedes, ¿no? De guanina, adenina, timina y citosina. Entonces, la adenina
va a cortar. Corta tanto en la cadena, en ambas hebras, entonces nosotros podemos ver en la figura 3, ya, el corte del plásmido, es decir, ya no es circular, ya está abierto. Pero también vemos que esos cortes se están dando extraño, ¿sí? Que se quiere ingresar. Y como repito, vuelvo a ver, si yo veo el término del plásmido, va a tener unas cadenas, una base, una secuencia que va a ser timina, timina, adenina, adenina. Y va a ser perfectamente encajable con las bases nitrogenadas del ADN extraño, que es adenina, adenina, timina, timina. Son cadenas complementarias, son bases complementarias. Entonces, una vez que estas se adhieren, se van a formar los extremos cohesivos. Se forma el ADN recombinante y para terminar toda la secuencia, entonces ya intervienen otro tipo de enzimas, que son las ADN ligasa. Y la ADN ligasa lo que hace es básicamente pegar esa unión para que se puede hablar de la concentración. Una vez que termina la replicación, vamos a entender nosotros que este ADN ya es un ADN manipulado genéticamente, ¿sí? Se utiliza para diferentes aspectos, pero ese es parte del fundamento de cómo se transmite la información a nivel de los plasmas, ¿sí? Aquí en esta diapositiva podemos ver la secuencia que les mencionaba: guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina. En la cadena de 3 a 5 y en la cadena de 5 a la mano, y vamos a ver que de esta forma quedan las cadenas, ¿sí? Los fragmentos con colas complementarias. Luego que se unen, intervienen la ADN ligasa y ya tenemos nosotros un ADN recombinante. En realidad no es algo del otro mundo, yo estoy dejando una información adicional y hay algunos videos, unos simuladores que también les voy a alcanzar, voy a colgarlos en la página para que ustedes puedan revisar y puedan entenderse un poco más lo que se está comentando. La clonación del ADN, la clonación de un gen consiste en introducirlo en una célula de modo que se copie y se mantenga. Es decir, yo puedo sacar el genoma de una célula, introducirlo en otra, y esta célula al replicarse va a replicar el ADN que yo acabo de introducir, y entonces esa es una forma un poco más genética, ¿sí? El gen, para que se inserte, tiene que existir un vector de clonación. Ojo, hay que entender que cuando hablamos de clonación no nos imaginemos solo la oveja Dolly. No, la clonación la podemos estar hablando en caso de plásmidos a nivel bacteriano, nada más. Entonces, cuando esta porción de ADN ingresa, se replica en el plásmido y va a replicar el ADN de otro organismo, entonces yo lo entiendo que es una especie de clonación, ¿sí? Vamos a conversar ahora sí un poquito sobre lo que es la reacción en cadena de la polimerasa o el famoso PCR. Esta es una técnica bastante utilizada en biología molecular que consiste en simplemente amplificar mucho la cantidad de ADN. Es decir, si queremos nosotros trabajar con ácido nucleico a nivel molecular, sabemos que las cantidades son muy, pero muy pocas, es decir, no las vamos a poder manipular. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un PCR, que es una ampliación del ADN. Y vamos a ver, nosotros sabemos que el ADN tiene cierta característica, que es recombinante, que tiene cadenas complementarias. Entonces, vamos a utilizar nosotros unos equipos muy especiales que son los termocicladores, que son los equipos especializados para poder ayudarme en esta polimerasa. Y como vamos a ver también que existen diversos tipos. La definición exacta es la amplificación enzimática de un fragmento de interés, el DNA localizado entre dos oligonucleótidos. Ya entendemos o ya sabemos que la definición de oligonucleótidos van a ser pequeñas cantidades de nucleótidos, ¿sí? Pero hay que especificar, cuando hablamos de un fragmento de interés localizado, son los cebadores particularmente. Ya les voy a indicar para que podamos ver en la diapositiva, ¿sí? Permite generar cantidades ilimitadas de una secuencia de interés. Es decir, si yo voy a comenzar a ver la diapositiva, esta primera diapositiva, esa primera imagen, voy a tener un DNA original, ¿sí? Entonces, si recordamos lo que hemos mencionado hace un momento, cuando hablábamos nosotros del DNA recombinante, lo primero que se va a hacer en un PCR es romper. Van a ver aquí algunos oligonucleótidos
ADN tiene dos cadenas, entonces, que son complementarias. Lo que hace es romper y voy a tener una cadena libre y otra cadena libre, las desenrollé. Entonces, una vez que se desenrolla, cada una de estas hebras del ADN va a tener que formar su cadena complementaria, ¿me dejo entender? Es decir, el ADN no puede estar solo, este siempre va a estar en pareja. Cuando se rompió ya la primera cadena, entonces cada una de estas cadenas va a buscarse su nueva pareja, y como no la puede encontrar, la va a tener que fabricar y producir. Pero para producirla no lo puede hacer por arte magia, necesita de unos primers o cebadores, que no son otra cosa que otras fracciones de genes, de secuencias que ayudan, ¿sí? O comienzan o inician la síntesis de la cadena complementaria. Entonces, si yo quisiera ver un poquito, me doy cuenta que esta primera hebra, que es la de color verde, cuando se divide, va a formar una cadena complementaria, que por temas, para que se pueda entender, esa cadena complementaria va a ser de color amarillo. Lo mismo con esta cadena inicial que se separó, que es un poco marrón claro, va a formar una cadena complementaria que es de color o celeste. Entonces me doy cuenta que de tener una sola hebra de ADN, entonces ya tengo luego en un proceso dos cadenas complementarias. Pero estas dos a su vez se van a multiplicar en 4, en 8, 16, 32, se va a hacer un crecimiento exponencial. Particularmente cuando hablamos de PCR van a conseguirse miles y miles y miles de secuencias de ADN, pero ojo, estamos hablando nosotros de esta misma fracción que a mí me interesa. ¿Sí? Voy a aumentar la cantidad de ADN que yo estoy interesado, pero en grandes cantidades para poder manipular. Luego existen otros procesos como de repente la electroforesis en gel de poliacrilamida, donde voy a poder separar por peso molecular, es decir, las bases nitrogenadas de menor peso molecular son más rápidas y van a correr en esos geles, mientras que las más gruesas van a ser un poco más lentas, y es ahí como voy a poder dividir y saber qué tipo de genes o qué tipo de genes son los que estoy manipulando. Sin embargo, en el PCR se van a amplificar, netamente esa amplificación. Los componentes para que se pueda hablar de un PCR, ojo, antes que se me olvide, hay una diapositiva luego, pero el PCR es netamente una aplicación biotecnológica. Aquí vamos a utilizar un termociclador. El termociclador lo que hace es darle las condiciones. Ya vamos a ver nosotros. El ADN, para que se pueda dividir, lo hace a partir de 90 grados, 95 grados. Para que no se rompen así nada más por el ADN polimerasa. Le da temperatura, le da vibración y comienza a romper. Y luego acá tiene que disminuir, porque para que comience a formar sus cadenas complementarias cambia. Entonces vamos a hablar que esos equipos muy especiales, para que funcionen bien, quitan algunos primeros el ADN molde, es decir, lo que queremos replicar, ¿sí? Los oligonucleótidos que le mencionaba van a iniciar la formación de estas cadenas, complementarias. Ojo. Después también tenemos la masa termoestable, una que va a estar muy estable frente a los cambios de temperatura que vamos a encontrar. Y la solución buffer, y también nosotros los desoxirribonucleótidos de trifosfato, manipular los equipos y realizar todas estas prácticas. Tiene que ser un personal bastante calificado. Posibles contaminantes presentes en el ADN molde. Ese ADN molde es el que yo tengo que procurar que no se contaminan bien en muy buenas condiciones, ¿sí? ¿Quiénes disminuyen la eficiencia de la reacción? La urea, SDS, depende, ¿sí? Porque si yo voy a poner una demasiada cantidad, puede inhibir también la reacción de PCR, es decir, no significa que al tener una mayor cantidad de ADN voy a tener esa mayor cantidad de ADN simplemente va a inhibir. Es lo que les comentaba, siempre vamos a tener nosotros una cadena de 2 a 3 y de 3 a 5, ¿sí? Entonces tenemos que entender nosotros que siempre va a existir una cadena codificante, es decir, la que simplemente va a replicar, ¿sí? Es una cadena molde. Esta primera cadena que les estoy señalando es la que simplemente va a buscar base complementaria, no tiene por qué juntarse como complemento de alguna otra cadena ya existente. El caso de los cebadores, específicamente, vuelvo a repetir, son los que van a iniciar
son los que van a iniciar todo el proceso de formación de cadenas complementarias. Tiene que tener un molde entre 18 a 25 pares de bases, tienen que ser muy específicos, no deben presentar autocomplementariedad, es decir, este cebador, que es un pequeño gen, no tiene por qué formar cadena complementaria, porque si este forma su propia cadena complementaria, entonces ya no va a formar la cadena complementaria del ADN molde, que es lo que queremos nosotros. ¿Qué más tiene que tener ese cebador? El contenido de guanina más citosina debe estar entre el 40 y 60%, es decir, estos cebadores no pueden ser que predomine la adenina y la timina, porque eso no va a cumplir bien su función. La temperatura de fusión entre los cebadores que se utilicen no debe diferir en más de 5 grados centígrados, sino también vamos a tener una desviación en el proceso. También la diferencia de la temperatura de fusión de los oligos y del amplicón, es decir, los oligos o los cebadores van a tener una temperatura. Cuando hablamos nosotros del amplicón, ya estamos hablando de este ADN que se ha amplificado para PCR. Entonces, ese ADN ya duplicado, amplificado, no puede variar tampoco la temperatura más de los 10 grados en diferencia con los cebadores, porque también es una causa de evitar una buena cantidad de amplificación. ¿Sí? La polimerasa termoestable, esta siempre polimeriza en dirección de 5 a 3, como hemos visto en la imagen. Necesitan siempre un extremo 3, radical OH libre, para comenzar la polimerización. Incorporan lo que les había mencionado hace un momento, dentro de los componentes, la desoxirribosa trifosfato. Entonces, aquí es donde sí se va a utilizar, ¿sí? Por complementariedad, una cadena que sirve en molde necesita también la presencia de magnesio como cofactor para que puedan funcionar o activarse mejor, y también tienen que ser capaces de resistir altas temperaturas, como les comentaba, por el termociclador, que es el equipo que se va a utilizar, ¿sí? Dentro de la variedad de enzimas características vamos a tener diferentes, ¿sí? Hablamos nosotros de enzimas, las que van a romper particularmente. Por ejemplo, cuando hablamos del ADN polimerasa, la vida media va a ser de 95 grados centígrados, el TAC 40, 20, llega hasta 400, que es de Pirococcus furiosus 120 y Thermophilus hasta 20. En realidad vamos a ver nosotros obtener este tipo de enzimas, fabricarlas en laboratorios es muy complejo, por eso ya nos venden a nosotros ese tipo de primers o algunos tipos de moléculas que se van a necesitar. Los componentes también, la solución buffer y el cloruro de magnesio que se utiliza, tiene que ser el buffer, un pH de 8.4 a temperatura ambiente. La concentración también influye, es decir, si la concentración de magnesio es deficiente, va a disminuir la eficiencia de la enzima que voy a utilizar. Si la concentración de magnesio es excesiva, entonces la polimerización va a ser inespecífica, es decir, cuando se van a juntar las cadenas, pues no se van a juntar de la forma que deben ser, sino muchas veces se van a mezclar y no voy a obtener la amplificación como yo deseo. Sí, bueno, generalmente cuando hablamos de concentraciones equimolares, misma medida, mismas cantidades para los 4 tipos de dihidroxitrifosfatos que estamos mencionando, 250. Ese es el termociclador y estas son las condiciones para que se pueda replicar, para que podamos nosotros de repente entender un poco más el proceso de lo que hemos estado hablando, ¿sí? El primer ciclo, van a ser una serie de ciclos, van a repetirse de 25 a 35 ciclos para que podamos entender. El primer ciclo, el equipo va a llevar a los 94 grados centígrados por 2 minutos y medio, y eso va a ser por la temperatura que el ADN que tengo ya, mi ADN base, ¿sí? O mi ADN que quiero amplificar, este comienza a separar por la temperatura. Arriba de los 90 grados el ADN ya se separa. La cadena de la doble hebra se separa y voy a tener 2 cadenas individuales, ¿sí? Aquí es donde voy a comenzar a ver quiénes intervienen, las polimerasas,
¿sí? El ADN polimerasa, porque con la temperatura donde se va a separar, esas enzimas recién van a poder actuar y van a comenzar a cortar. Puedo tener la enzima, sí, pero antes de los 90 grados no van a tener ningún tipo de actividad. Luego varían 32 ciclos 94 grados centígrados por 30 segundos, luego disminuye hacia los 54 grados centígrados por un minuto. Es ahí donde van a comenzar a formarse nuevamente las cadenas complementarias. En la primera parte de 94 grados es donde el ADN se separa. Cuando disminuye la temperatura hasta donde les indico, entonces es ahí donde estos primers pueden comenzar a funcionar y a formar las cadenas complementarias de cada hebra de ADN. Luego, cuando este tiende a subir a los 72 grados, es para que se dé el proceso del ligando o de la unión o ligasa de las enzimas para que yo pueda tener nuevas cadenas complementarias. Entonces, el ciclo, 32 ciclos así. El primer ciclo significa, para que se entienda bien, el termociclador hace un ciclo, es decir, llega a 94 grados centígrados, 2 minutos y medio. Luego de eso se queda, baja, ¿no? 94 grados centígrados, 30 segundos, luego disminuye a 54 grados por un minuto, luego sube a los 72 grados por 70 segundos. Hasta ahí termina un ciclo. Luego de eso vuelve a repetir, 94 grados centígrados, 30 segundos, 54 por un minuto y 72 por 70 segundos. Repite ese ciclo 32 veces y por último, sí va a ser un último ciclo de 72 grados centígrados por 10 minutos. Como les repito, en esta última parte lo que se va a hacer es básicamente la unión de esa enzima ligasa, ¿sí? ADN ligasa. Y lo que va a hacer es terminar de pegar nada más o juntar todas las cadenas complementarias, y es así como yo he podido dividir mi ADN de una pequeña fracción que tuve, le puedo multiplicar miles y miles y miles y miles de veces para poder obtener una muestra que sea concerniente y que sea una muestra estable o estándar para los procesos que yo quiera utilizar. Entonces, hoy día lo que hemos hecho es hablar sobre de una forma muy genérica sobre cómo es que interviene la biotecnología, cómo es que hablamos nosotros del ADN, cómo hablamos que el ADN puede replicarse, cómo es que se amplifica, y entonces yo voy a dejar, como les repito, unos simuladores para que podamos imaginarnos un poquito más todo ese proceso de la amplificación del ADN mediante la técnica de PCR. ¿Sí? Hay unas lecturas complementarias que les voy a indicar también, y donde ya sabemos que cualquier tipo de manipulación de los genes en cualquier ámbito donde intervienen seres vivos, estamos hablando de biotecnología. Así que ya sabemos cuál es el primer fundamento para poder romper algún gen, para poder insertarlo en algún otro ADN que sea replicable y podamos encontrar algunas modificaciones genéticas. Por hoy día la clase está concluyendo, la clase virtual. No se olviden que por mi parte le doy un asesoramiento externo. Si tienen alguna consulta, voy a dejar mis datos con secretaría, con coordinación, académica de los cursos virtuales, así que será para el próximo viernes a las 4:30 de la tarde, vamos a concluir. No se olviden revisar unas diapositivas adicionales que también les voy a dejar para que puedan complementar. Muchas gracias.